Hola y bienvenidos un día más a una de las tertulias que tenemos dentro de Mentelem. En este caso es un pelín distinto porque normalmente lo que acuden o lo que van a acudir a este tipo de espacios van a ser más profesionales, ¿no? Desde el punto de que puedan explicar herramientas, técnicas concretas para abordar situaciones concretas, ¿no? Entonces vamos buscando que siempre tenga un lugar un poco más práctico. Pero hoy, día 10 de octubre, en este caso del 2025, y como cada año, celebramos el Día de la Salud Mental, ¿no? Un ejercicio, principalmente un día que tiene como objetivo principal la visibilización de la salud mental en cualquier entorno. Entonces, en este punto es un día importante principalmente para aquellos que nos dedicamos todos los días a ello, porque se reconoce también el trabajo y el impacto que tenemos, pero a la vez es un día en el que todo el mundo tiene que poder conseguir esa accesibilidad que vamos buscando, ¿no? A los diferentes recursos que tenemos dentro de nuestra sociedad. Entonces, en el día de hoy, lo que hemos hecho de forma distinta, y por eso ha venido Greta, es porque hemos traído un perfil totalmente distinto, y es que Greta ha sido paciente mía durante muchos años, ¿no? En una etapa más intensa, ¿no? De intervención, y luego una etapa más de seguimiento. Entonces queríamos traer a Greta principalmente para que nos ayudara, y que desde su testimonio y desde las situaciones que ella ha vivido, ¿no? Antes de acudir a trabajar conmigo y posteriormente, ¿no? Un poco la intervención y cómo es su vida a día de hoy, ¿no? Tras haber diagnosticado, trabajado con un trastorno de ansiedad que tenía una interferencia bastante grande en su vida, pues queríamos traerla, ¿no? En este punto de visibilidad, para que si puede ayudar a alguien en cualquier momento a que su testimonio le permita dar un paso para pedir ayuda, principalmente que entienda que Greta estuvo en ese momento, en ese mismo lugar, y que hoy, pues gracias a este proceso y a su trabajo, ha podido avanzar en ello. Así que, Greta, después de esta introducción, gracias por estar aquí y gracias por acompañarnos. Encantada de estar aquí, Alejandro, ya lo sabes. Genial. Bueno, como sabes, Greta, nosotros en Mentelem tenemos una propuesta principalmente centrada en las empresas, ¿no? Y en mejorar los entornos laborales y poder ofrecer recursos a todos los empleados y a toda la compañía en general. Entonces, en este sentido, hay algo importante y que también toca un poco contigo, ¿no? Porque veníamos un poco desde ese punto, que ahora comentaremos también de cómo el impacto laboral también tuvo que ver, ¿no? En esta situación contigo. Entonces, bueno, vamos a tratar de empezar un poco desde el origen, ¿vale? Yo quiero que los oyentes puedan conocerte un poco más, cómo era esa Greta, ¿no? Previamente a ese trabajo, cuál era su situación, cómo estaba, qué sentía, ¿no? Desde ese punto, que en ese momento pues no sabía ponerle nombre y menos gestionarlo, ¿no? Pero un poco conocerla, ¿no? A esa Greta pre-sesiones, ¿no? Y pre-intervención, para que ellos puedan también ver cuál era el punto inicial. Sí. Bueno, cuando me propusiste hacer esta pequeña tertulia, la verdad es que tuve que echar recuerdos hacia detrás, ¿no? Porque, ostras, ha pasado tiempo y la Greta que era entonces no tiene nada que ver con la Greta que es ahora, cosa que agradezco Ujú, enormemente, ¿no? Eh, pues mira, yo antes de acudir a ti, ¿no? Yo tardé 3 años en tomar la decisión de acudir a ti, o sea, lo alargué muchísimo, obviamente. Me costó mucho tomar ese paso y yo creo que eso también pues fue uno de los motivos por el que estaba tan mal, ¿no? En el momento que acudí, ¿no? Porque tardé mucho en acudir. Yo trabajaba en una multinacional, en ese momento tenía un cargo, era responsable de un equipo, éramos 6, 7 personas, depende del momento. Tenía muchas responsabilidades y yo me lo echaba toda la espalda, ¿no? Y era una persona, pues, que yo soy una persona muy resolutiva, me gusta que todo el mundo esté contento, ¿no? Y ponía, pues, por delante todo el rato mi trabajo, por delante de cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso, pues, me generaba cierta ansiedad, ¿no? Que en ese ujú, momento yo no sabía lo que yo siempre era como el estrés, ¿no? Yo lo sentía como estoy estresada, ¿no? Y empecé a tener, en este caso, mi cuerpo se manifestó con problemas en la barriga. Y a partir de aquí, pues eso, ¿no? Un día me duele la barriga, bueno, sería algo que he comido mal, no sé qué, ¿no? Y poco a poco esos dolores de barriga fueron incrementando, ¿no? Y lo que era algo puntual empezó a ser 2, 3 veces por semana. Y luego ujú, llegó un momento que, pues, era todo el tiempo, ¿no?
¿qué haces cuando te duele la barriga? Vas a un médico de la barriga, ¿no? Entonces, ahí, a partir de ahí, pues tuve un historial, ni os podéis imaginar la cantidad de médicos que Me- pasé, o sea, muchos, muchos, muchísimos, muchísimos, 10 12 15 pruebas médicas, Greta, tú no tienes nada, Greta, tú no tienes nada, Greta, tú no tienes nada, estate tranquila que de esto no te vas a morir. Yo sí, claro, yo no me voy a morir de esto, pero los dolores que yo tenía eran bastante altos, ¿no? Hasta que di con un médico que me dijo, oye, Greta, ¿qué pasa con tu trabajo? ¿Qué pasa con el estrés? ¿No? Y yo decía, bueno, lo normal, claro, para mí era lo normal, ¿no? Yo, no, lo Mm, que le pasa a todo el mundo, ¿no? Y al final, pues, entre una cosa y la otra, terminé dando con Alejandro, ¿no? En este mm, momento. Y entre medio de todos esos dolores de barriga que no me encontraban que tenía, generé también un trastorno con el tema de buscar en Google todo, ¿no? En vale. Google buscas las enfermedades, ¿no? Y todas terminas muriéndote, todas vamos, es lo peor del mundo, ¿no? Y de hecho es una de las cosas que trabajamos Mm, contigo, Alejandro, ¿no? Que era esa parte, ¿no? Y así fue como llegué a ti, ¿no? Sin saber claro. lo que tenía, sin saber nada. De hecho, es importante porque esto ocurre mucho, ¿no? Y incluso le puede haber ocurrido en algún momento a alguna de las personas que nos está escuchando de cómo al final al psicólogo muchas veces llegamos en el último punto después de otros muchos profesionales por el medio, ¿no? Y tiene que ver principalmente porque vamos buscando algo tangible, ¿no? Es decir, ojalá, ¿no? Yo muchas veces lo hablo con compañeros y compañeras de psicólogos y le digo, guau, es que si pudiéramos hacer una resonancia y decirle a la persona que tiene esta problemática, nos creerían totalmente, ¿no? Porque sería mucho más fácil. Entonces, al final, vamos buscando, ¿no? Y es verdad que cuando a nivel el malestar emocional se representa a nivel fisiológico, uno entiende, es como el resultado final, es lo que veo, oye, pues voy al médico, en este caso de la barriga, ¿no? A ver qué me pueden hacer, se activan unos protocolos en los que hay muchas pruebas que está bien hacerse porque al final también hay que descartar todo lo fisiológico al principio, pero es verdad que hay un momento en el que uno es como, vale, esto si no está saliendo otra prueba más o otro profesional más, seguramente tampoco dé con ello, ¿no? Entonces, ahí hay un aspecto positivo que ya los médicos a día de hoy también van teniendo conocimientos a nivel de cómo afecta lo psicológico en lo corporal, ¿no? Todo este ámbito psicosomático que llamamos dentro de la medicina y de la psicoterapia, que te hace ver que realmente ahí hay algo más, ¿no? Que puede estar afectando en ello y hay que abordarlo de otro modo, ¿no? Y ese es un poco como tú llegaste y desde ahí identificamos, ¿no? Hicimos una pequeña evaluación también para ver qué estaba ocurriendo y teniendo en cuenta que podíamos descartar lo fisiológico, pues empezamos a trabajar, ¿no? Un poco más desde lo emocional. ¿Qué recuerdas sobre esa primera etapa, ¿no? Es decir, porque cuesta pedir ayuda, como comentas, son 3 años, ¿no? De barreras, de no sé muy bien hacia dónde tengo que acudir, mucha responsabilidad, ¿no? Me lo tiro a la espalda. ¿Cómo recuerdas ese paso para ti? Sí, yo recuerdo ese paso, y yo desde que como que ya estaba con el tema de la barriga tan metida, ¿no? Y yo veía que iba médico, médico y era pastillas Mm, por aquí, pastillas por allá. O sea, yo tenía claro que eso tenía que tener solución. vale. Entonces yo, ya lo sabes, ¿no? Yo soy un poco cabezota en ese sentido y es, ostras, yo tengo que encontrar la solución a esto, ¿no? Entonces cuando contacté contigo, yo estaba contactando contigo pidiendo ayuda, yo no sabía ni que tenía ansiedad, ¿no? Pero yo era desde el punto de vista de esto yo lo tengo que solucionar, ¿no? Que ahí también hablábamos de la autoexigencia, ¿no? Que Mm, eso también lo hemos trabajado. Pero al final era desde ese punto de vista y recuerdo muy bien, Alejandro, la primera sesión que tuvimos, que me hablaste de la ansiedad, ¿no? Y me hablaste de cómo, cómo le afecta al cuerpo, que no tiene nada que mm, ver con los pensamientos, ¿no? Sino hablamos de temas de barriga, ¿no? Hay personas que le da pues visión borrosa, hay gente que le da pues diferentes cosas, ¿no? Tú me ibas diciendo cosas y yo, eso también lo he tenido, eso también lo he tenido, yo haciendo como los checks, ¿no? sí. Entonces, en el momento que no, que le pusimos ese nombre, ¿no? Hablamos también, y estuvimos trabajando mucho en esos, en la presión que yo sentía en el pecho, las taquicardias, ¿no? Que yo me tocaba el pulso, yo creía que me he matado, en mi mente me he matado un montón de veces, ¿no? Pensando que me iba a morir. Entonces, cuando empecé a ponerle nombre a todo esto, que fueron las primeras, sobre todo las primeras sesiones que trabajamos, yo ahí sentí, dije, ok, esto tiene buen
como que ya lo veía bien, ¿no? Es como que tiene sentido lo que está pasando y a partir de ahí, pues eso, ¿no? Ponerle nombre a las cosas que te están pasando y pensar, por ejemplo, ¿no? El hecho de el que hablábamos mucho de esa parte de las taquicardias, de Ujú. otras que no, no te pasa nada, eres una chica joven, ¿no? Ahí hicimos un poco de reconducción de pensamientos, ¿no? Que es uno de los ejercicios que hemos trabajado mucho. Mm. Y al final, pues vas bajando, vas bajando, vas bajando, ¿no? Y vas aprendiendo a gestionar mucho mejor todo eso, ¿no? La verdad es que es muy interesante y ahora, bueno, volviendo un poco atrás, ¿no? A esos momentos y cómo también a la gente le puede servir el hecho de lo importante que es en esa primera fase entender lo que nos ocurre, ¿no? De hecho, está estimado que en torno a un 30%, ¿no? Sí, en torno a un 30-35% de las personas que tienen un problema de ansiedad, y no hablamos de tener ansiedad en algún momento puntual, ¿no? Sino que es algo que ya te va invalidando más, ¿no? Y que ya como que te ha comido más terreno. El propio hecho de entender lo que es, cómo funciona, en qué áreas está afectando en mi vida, ¿no? Por qué cada uno de estos cambios que se generan en mí, porque tiene una explicación, ¿no? Porque el sistema simpático, ¿no? Actúa de un modo y luego el parasimpático de otro y a mí no me gusta mucho lo que genera cada uno, ¿no? Todo esto es como, vale, que esto está explicado, no se lo está inventando Alejandro para darme tranquilidad, sino que esto es lo que me pasa por dentro, ¿no? Porque existe evidencia al respecto y ahora ya es como que de alguna forma siempre siento en este proceso, y ahí es un poco lo que tú comentas también, es, vale, si esto que me está diciendo va teniendo sentido para mí, le voy a dar un voto de confianza para ver si esto que vamos a empezar a trabajar juntos, venga, como voy a hacer un ejercicio de creer en algo, ¿no? Como si fuera casi algo religioso, ¿no? O algo de, venga, va, me dejo llevar, ¿no? Entonces, ahí hay un salto de fe, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que es como, venga, ahora ya sí que estoy en predisposición, ¿no? Entonces, es muy importante y esto se lo traslado mucho a cualquier paciente o compañero psicólogo de la primera fase tenéis que hablar el mismo idioma, te tiene que poder entender bien, tiene que entender qué le ocurre, tiene que ir a un café con una amiga y le tiene que explicar lo que le pasa, pero en detalle y con coherencia, ¿no? No que me siento así o es que hoy me ha pasado esto o aquello, sino que pueda darle significado, ¿no? Entonces creo que ahí hay un punto en el que se baja una barrera muy importante en el cual ya hay mucha más confianza para empezar a trabajar, ¿vale? Genial. ¿Qué recuerdas de esa parte más de herramientas, técnicas, procesos que llevamos a cabo? Cuéntame un poco, a ver, y así les Ahí explicamos un poco más a ellos también. Y para mí hay dos herramientas que, bueno, hay varias, ¿eh? Que hemos ido también trabajando, tuve una fase diferente, ¿no? En Mm, otro momento de mi vida que contacté contigo otra vez con mi querida y adorada ansiedad, que ya es mm. mi mejor amiga. Eh, pero el primer proceso, la primera parte me ayudó muchísimo el ejercicio que trabajamos de lo que pienso, lo que siento y lo que hago, ¿no? Vale. Ese ejercicio de ser consciente primero de los pensamientos, ¿no? De cómo el autodiálogo que me tenía, ¿no? La primera disposición de que me hablaba mal, que me autoexigía, que, bueno, toda esa parte que en mi día a día normalmente no me da cuenta y haciendo la terapia empecé a darme cuenta, ¿no? De qué es lo que estaba pasando en mi cabeza, ¿no? De ahí empecé a darme cuenta cómo me hacía sentir esos pensamientos y luego lo que hacía, ¿no? Entonces, Muy bien. haciendo ese ejercicio a mí me ayudó muchísimo porque además, luego era, Greta, estás haciendo esto, ¿no? Pero la siguiente vez que me pasaba, como yo ya era consciente de dónde me llevaba, ya podía frenar, tú lo vas a explicar mejor que yo, ¿no? Pero Mm, al final ya podía frenar a lo mejor primero esa acción, ¿no? impulso. Luego, y luego las emociones eran diferentes, mis pensamientos eran diferentes, con lo cual esa fase dejaba de producirse, ¿no? Entonces, Muy bien. para mí yo creo que ese fue uno de los grandes ejercicios que me ayudó y que me sigue ayudando porque sigo Mm, trabajando con ello en algunos momentos, ¿no? Y luego la terapia de exposición que hicimos en diferentes momentos, ¿no? No sé si recuerdas que yo no podía ir ni al supermercado porque me mareaba, a mí me da mucho mareo y yo lo que hacía era huir por patas, ¿no? Mi ansiedad, que eso también lo aprendí, ¿no? Cada uno tiene ansiedad, hay gente que se bloquea, hay gente muy que bien. le pasan cosas diferentes, a mí me daba por salir corriendo, ¿no? Yo huía del problema. Y recuerdo una terapia de exposición muy concreta que hicimos que me hiciste ir al IKEA un día, un sábado a Mm, las 12 del mediodía, porque sí que es verdad que yo aplicaba, o sea, tú me decías, Greta, tírate por el balcón y yo me tiraba, si tenía que tirarme, ¿no? Que no era el caso, ¿no? Pero al mm, final cuando ya estaba preparada hicimos esa terapia de exposición y yo fui con todos mis miedos, ¿no? Pero confiando en que eso era el proceso que tenía que hacer, ¿no?
Y tal cual, o sea, hice el proceso, me recuerdo que me dijiste, Greta, aunque te dé la ansiedad, quédate ahí, aguanta, no te muevas, ¿no? Y yo, Alejandro me ha dicho que no, que no me mueva, yo no me No va a muevo, ¿no? pasar nada, ¿no? No va Nada a más que pasar tener nada. ansiedad, ¿no? Sí. Exacto, entonces ahí hacía la reconducción de pensamientos que habíamos trabajando conjuntamente, ¿no? Y al final, cuando salí de ese sitio, es que no volví a tener nunca más un problema de ansiedad en esos sitios. Fue como terapia de choque, digo yo, ¿no? Sí. Me cambió el clip, o sea, hice un clic brutal en ese Mm. momento y nunca más me pasó ni en supermercados ni en sitios así, con mucha gente, ¿no? Entonces, creo que para mí luego hemos hecho otras terapias de exposición para otras cosas, Greta, tienes que hacer esto, y yo ya iba de cabezas, ok, vamos a hacerlo Me ya lo porque creo, sé que, totalmente. Sí, sí. exacto, tal cual, ¿no? Porque además yo soy de esas personas de que si no lo veo, no lo creo, ¿no? Muy Entonces es bien. como, ok, lo he aplicado, me ha funcionado, pues ahora ya, es lo que te digo, a mí lo que me diga Alejandro, yo hasta el fin del mundo con esto, ¿no? Está bien, sí. De hecho, hay algo importante ahí y que específicamente en este problema, ¿no? Cuando hay una, vamos a decir que nuestra ansiedad se ha descontrolado, ¿vale? Desde este punto que tiene mucho peso para nosotros, es muy importante entender, y esto le puede servir a todo el mundo, que tu ansiedad tiene unos objetivos para ti que pueden ser distintos a los que tú tengas para ti, ¿no? Entonces, al final, tu ansiedad quiere que, por ejemplo, no te desmayes en medio del IKEA porque igual no te va a poder atender nadie, aunque IKEA siempre está lleno, entonces en principio alguien se daría cuenta, ¿no? Pero es como me va a pasar en un entorno que no controlo esto, y la realidad es que cuando te pide que no lo hagas, tú no te expones a ello, es decir, te quedas fuera, entonces nunca compruebas si realmente eso te podía pasar o no. Entonces, en la medida en la que tú te encuentras en esa situación, te quedas ahí, conocemos ya cuáles son los pasos que se van a dar y qué podemos hacer para mitigarlos mientras nos vamos quedando allí, ahí al final hay un choque en el que tu cabeza ya no te puede seguir repitiendo que te va a pasar cuando tú estás ahí y no te está pasando, ¿no? Entonces es justo ese break, ¿no?, que tú comentas de decir, claro, tu cabeza ya tú se lo has demostrado, ya no es capaz de decirte te va a pasar porque te tendría que estar pasando y no te está pasando, ¿no? Ese sería un poco el punto. Entonces hay momentos en los que se necesita, ¿no?, ese empuje de decir, oye, tranquila, que esto no va a pasar, o lo peor que va a pasar va a ser esto, ¿no?, que vas a tener un pico de ansiedad muy fuerte, se va a mantener un tiempo y luego va a bajar. No te preocupes, que esto lo hemos hecho muchas veces, ¿no? Entonces desde ahí es de donde pasa, ¿no? Entonces en ese sentido es muy, muy visual esta parte, y está bien porque es parte del proceso de confianza que existe entre el psicólogo y el paciente, ¿no? En este caso, la persona a la que está acompañando. Entonces, en ese sentido, es muy buen ejemplo, y que entendamos que hay veces, ¿no?, un poco con lo que comentábamos antes, que también me parece importante, que hay veces en las que hay que pedir ayuda porque lo que te está diciendo tu mente que hagas no es exactamente lo que tienes que hacer para mejorar, ¿no? Te está diciendo lo que tienes que hacer para salvarte, y ese salvarte muchas veces es recluirte, no hacer nada más, ¿no? Entonces, claro, no te expones a ello, genial, pero luego hay una interferencia muy grande en tu vida, ¿no? Como no ir a ciertos lugares, etcétera, ¿no? Entonces, está muy bien entender esta disociación mental que tenemos, ¿no?, de lo que quiere para nosotros la ansiedad y lo que nosotros queremos para nosotros realmente, ¿no? Genial, estupendo. Vale, vamos a avanzar un poco más desde ahí, ¿vale? Entendiendo un poco que ahí íbamos avanzando, ya te habían, vamos a decir, que iba cogiendo menos terreno en tu vida, o en cambio tú le ibas cogiendo terreno a ella, ¿no? ¿Cómo sigue ese proceso a partir de ahí? ¿Cómo avanza desde ese punto? Sí, ese proceso en algún momento se calmó, o sea, llegué a un momento de estabilidad y llegué a un momento que estaba pues súper bien, ¿no? O sea, súper bien Vale, en el sentido de que ya podía hacer mi vida normal, mis dolores de vale, barriga desaparecieron y no han vuelto, o sea vale. que toda ¿Qué esa tiempo parte, recuerdas? Un poco, ¿qué tiempo recuerdas en el que tú te empiezas a sentir así ya, como decir, oye, ya si Alejandro mañana desapareciera de la Tierra, no habría problema? Es decir, yo podría avanzar por mí mismo. Ese sería un poco el punto. ¿Cuántos ostras, meses crees que pudieran no pasar? sé, a lo mejor nosotros empezamos, no lo recuerdo, creo que Sí. empezamos como en septiembre o así del 2019, fue el Vale, 2019, imagínate. ok, Y yo creo que a lo mejor febrero, marzo empezamos ya a vale, espaciar esas sesiones, perfecto. ya como que hacíamos algo más de seguimiento. Yo creo Mm, que sí, a lo mejor eso, 5 o 6 meses tal vez. perfecto. Creo Esto que lo pregunto porque es muy importante para que las personas que nos escuchan también entiendan cómo son estos procesos.
Greta, ¿me escuchas? Ahora, se Vale. ha quedado, ¿Está todo bien? se ha ¿Se quedado sigue, cortado. se Sí, sigue sí, sí, grabando? perfecto. Sí, vale, Sí. perfecto. Entonces, lo que te decía es que esto está muy bien que lo comentemos también porque la gente pueda entender cómo son los procesos, ¿no? Es decir, que al final cuando vengo de una situación en la que también llevo mucho tiempo, donde este malestar va aumentando, a partir de ahí, cuando yo quiero empezar a trabajar en esto, hay diferentes fases, ¿no? Y esas fases hay que poder respetarlas porque en muchas ocasiones la gente quiere cambios muy rápidos, ¿no? En este punto no, las cosas no van en la velocidad en la que nos gustaría porque lo que vamos buscando muchas veces es eliminar el malestar, ¿no? Y cuando eliminamos el malestar realmente estamos aprendiendo muy poco. La desaparición del malestar tiene que ser más una consecuencia que no en sí mismo un objetivo. No sé si me explico un poco en esto, ¿no? Pero es un poco desde el punto de vista de si yo hago todo esto, como consecuencia esto se desconectará. ¿No? Pero no ir directamente a tirar del cable, porque si no he cambiado nada más, el cable se acaba conectando al poco tiempo, porque al final es como a corto plazo elimino el malestar con cualquiera de las conductas, ¿no? Y ahí hay muchísimas, ¿no? Pues desde medicación cuando no es necesaria, por ejemplo, hasta situaciones en las que dejo de acudir, por ejemplo, claro, no siento ansiedad, pero realmente está en tu vida, pero tú no te estás enfrentando a ese tipo de situaciones, ¿no? Ese tipo de aspectos es importante recordarlo, sobre todo por el tiempo que hay muchas veces que en procesos intensos, hay otros que necesitamos mucho menos, pero para realmente reafirmar, un trastorno de ansiedad tiene una media entre 6 y 9 meses de tratamiento intenso, por decirlo de alguna forma, viéndonos cada 2 semanas, cada semana al principio, cada 2 semanas y luego espaciándolo, ¿no? Entonces, para que la gente entienda que ahí hay un trabajo y sobre todo que la terapia no es algo a lo que venimos a hablar simplemente de cómo te sientes, sino que venimos a trabajar, ¿vale? Es decir, venimos a que tú estás en un punto A, es en el que vienes, diseñamos un punto B, que es al que tenemos que conseguir, y hay una serie de pasos que se tienen que dar. Es algo mucho más práctico y algo mucho más real de lo que la gente piensa, ¿no? Totalmente. Yo creo que además, si la gente me preguntara cuál fue una de las causas por las que yo creo que mejoré tan rápido, era porque yo aplicaba, ¿no? Es decir, Muy o sea, bien. tú me dabas esos deberes o esas, vamos a hacer esto y yo lo hacía, ¿no? Y creo que es Mm, importante esa parte, ¿no? Que al final es, bueno, confiar en la persona en la que, con la que estás trabajando y a partir de ahí, pues, tomar las acciones. Es como lo que decía, la broma que decía yo, ¿no? Si Alejandro me dice que me tiro por el balcón, pues me tiro por el mm, balcón, porque para eso estamos haciendo este proceso, ¿no? claro, genial. Perfecto. ¿Cómo es hoy tú, por ir un poco más al presente en este punto? Cuéntanos un poco Mm, esa diferencia, cómo está siendo, qué has podido hacer, ¿no? Como que has podido conseguir también, a qué te has podido enfrentar, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, ahora mismo, o sea, yo creo que una de las cosas que más he aprendido es a querer a mi ansiedad, ¿no? Ok. Y yo siempre hago el saludo de, hola ansiedad, estás aquí, qué bien, encantada, vuelves a estar aquí, oye, que no está pasando nada, pero quédate conmigo, ¿no? Ese autodiálogo de ansiedad que tengo ahora aparece muy pocas veces y a veces incluso aparece, yo antes buscaba el, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando? ¿No? Antes era yo siempre buscaba mucho el por qué y ahora simplemente la acepto, ¿no? Entonces tengo una relación mucho más amable con mi ansiedad. Obviamente aparece muchísimo menos, ¿no? O sea, Mm, cosa puntual, como es que normal, tiene que como le pasa aparecer, a todo muy el bien. mundo. Exacto. Que eso también lo aprendí, no es que yo sea un Mm, bicho raro que claro, solo me pasa a mí, ¿no? Y al final, pues eso, ¿no? Pues tengo una vida mucho mejor, he podido plantarme en retos personales y profesionales de una... Tengo muchas más herramientas, ¿no? Y esas mismas herramientas con las que he trabajado con la ansiedad, pues me ayudan pues también a tomar decisiones. Bueno, ahí también trabajamos otras cosas, ¿no? Como la toma de decisiones, de no ser impulsiva, ¿no? De tener un poco más de bajar a tierra las emociones, ¿no? Que en ese momento a lo mejor la emoción nos hace muy hacer una bien. acción que hoy en día pues ya como bajo más a tierra, punto, guardo, ¿no? Es, luego lo vuelvo a sacar, voy a volver a plantearlo, ¿no? Esa toma de decisiones también de que hacíamos, ¿no? De esto me conviene, no me conviene. Y al final, pues, mi vida es mucho mejor, es mucho más tranquila gracias a todas estas herramientas que ahora pues aplico no solo para la ansiedad, sino para mi día a día, ¿no? Y incluso, bueno, ya lo sabes, también hicimos un proceso de yo con mis relaciones, ¿no? Que yo también daba de más y me pasaba, me extrapasaba, ¿no? Pues ahora tengo unas relaciones mucho más sanas y mucho más estables, ¿no? Y justamente que te decía que ayer me acordé de ti porque me iba a Mm, ver a unos amigos desde otro punto de vista muy diferente. Yo muy antes me bien. veía con mis amigos, me generaba mucho malestar y ayer fue como, ostras, qué bien
tranquilamente, sin expectativas, ¿no? Entonces, al final es algo que tú empiezas haciendo una terapia para un tema en concreto, pero te termina ayudando para toda tu vida, ¿no? O sea, Muy bien. todo lo que... Y yo creo que para eso, ya lo sabes, yo estoy infinitamente agradecida de todo el proceso que hemos hecho y lo volvería a hacer sin duda. Muy bien. De hecho, parte cuando desde el equipo se planteó este escenario, ¿no? Es decir, llevar a cabo esta acción para también fomentar un poco más esa visibilidad y me parecía que lo mejor era poder hablarlo en primera persona. Una de las personas que pensé enseguida fue en ti, sobre todo porque a la hora de poder explicarlo, ¿no? Como lo has hecho, podía entenderse muy bien, ¿no? Es decir, al final eres muy explícita, muy real y lo transmites de forma muy clara, que eso puede hacer también que ayude, ¿no? En este punto. De hecho, vamos a acabar ahí, ¿vale, Greta? Vamos a acabar haciéndote una pregunta, ¿no? Sobre todo, realmente más que una pregunta sería un ¿qué le dirías, ¿no? A estas personas que puede que obviamente no todas se encuentren en una situación como la que tú tenías previamente a que decidieras el paso de ir a terapia, ¿no? Y pedir ayuda en este punto, pero estas personas que quizá en algún momento se lo están planteando hoy, están sintiendo en su vida que hay aspectos que le están desbordando, ¿no? Donde hay un poco más de descontrol, donde las herramientas propias no están sirviendo, ¿no? Y a lo mejor hay un día bueno, pero luego hay 3 malos, pero luego es como, vale, pues igual no es tan importante, pero luego hay 2 días que no duermo y notamos que algo pasa, ¿no? ¿Qué le dirías tú a estas personas que se encuentran hoy en esa situación? Yo les diría que pidan ayuda y que no alarguen esa, o sea, que si están dudando en si pedir ayuda o no, que si están en ese punto de dudando, que lo hagan, no pierden nada, absolutamente nada, al contrario. Lo que pueden encontrarse es no encontrarse en un punto como yo, que tardé 3 años Mm, en todo ese malestar, ¿no? Y, y al final que pedir ayuda, pues para mí fue la solución a mi problema, o sea, fue el primer paso y luego pues ya aplicamos y demás, ¿no? Y mi vida es mucho mejor gracias a pedir esa ayuda y creo que pedir ayuda está bien. De hecho, creo que nos deberían enseñar a otros a pedir muy bien, ayuda antes, porque creemos a veces, a mí no me pasaba, ¿no? Que a lo mejor me hacía sentirme más débil o era, pues, era como que, bueno, yo creía que estaba en una posición, yo no puedo estar pidiendo ayuda, ¿no? Porque me autovalía por mí misma, pero realmente hay momentos que necesitamos ayuda y el momento que pedimos ayuda y nos damos cuenta que, ostras, tiene solución, pues para mí es el camino y para mí es la solución. Le diría eso, que no muy tengan bien. miedo porque lo que se pueden encontrar es buenos resultados, ¿no? De hecho, me ha encantado la frase, no la había escuchado tan explícito, ¿no? El hecho de si estás pensando en pedir ayuda es que tienes que pedir ayuda, ¿no? Es decir, si no, no tendrías tampoco esa duda acerca de ello, porque cuando uno tiene como un bienestar completo, ¿no? Se encuentra bien, no está pensando en que debe de pedir ayuda, ¿no? Entonces ya solamente si surge esta pregunta en la mente puede ser ya un indicativo de que yo muchas veces lo digo, de que seamos los profesionales, ¿no? Porque es nuestra responsabilidad también decirle a la persona, oye, esto es un proceso que tienes que vivir, este es un proceso que por la situación en la que estás pasando, si yo mismo estuviera en tu situación, tendría las mismas consecuencias que tú, no es algo en lo que tengamos que intervenir, ¿no? Es un proceso adaptativo y real, ¿no? A mí me gusta que muchas veces sea el profesional el que trate de resolverte esta duda, ¿no? Porque es como, oye, realmente una situación muy evidente como un duelo, por ejemplo, fallece alguien, yo no me siento bien, veo que están pasando cosas, acuden a terapia, es uno de los momentos donde se acude y yo una de las cosas que traslado de forma muy rápida es, ahora lo que te puedo hacer es acompañar en este proceso, que tú tengas un lugar para expresarte, pero no podemos intervenir. Si intervengo en un proceso que no toca antes de lo que toca, vamos a tener consecuencias negativas, ¿no? Y vamos a cerrar procesos antes de lo que toca. Entonces, hay veces que podemos generar ese concepto que en terapia se llama iatrogenia, ¿no? Que el intentar curar, ayudar, etcétera, lo que hace es generar un impacto peor, ¿no? A la persona. Entonces hay veces que hay que dejar acompañar. Pero bueno, me quedo con esa frase y ojalá pueda servir a cualquier persona de la que nos escuche. ¿Vale? ¿Alguna cosa más que quieras comentar por tu lado, Greta? No, eso sería todo. Yo al final Perfecto. es el resumen que hemos hecho está perfecto. Genial. Pues nada, mil gracias, Greta, por tu tiempo, por tu amabilidad y por tu exposición, porque al final esto al final representa
algo muy personal para ti que hayas compartido con tantas personas. Te lo agradecemos mucho y ellos también, así que esperemos que haya podido ser útil por lo menos para esta parte de la visibilización y el acompañamiento. Así que muchísimas gracias. A ti. Hasta luego, Greta. Chao. Chao.